que la he titulado Verdaderos Herederos. Verdaderos herederos. Amén. Porque hay mucha gente que no recibe herencia. Usted sabe que hay padres que tienen muchos hijos, pero no a todos les dejan la herencia. Y a veces por misericordia les dejan cualquier cosa. Y no es que tengan un hijo favorito, es que son merecedores algunos de la herencia. Amén. Y usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo menos los que dijeron amén y yo. Usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero tal vez el que está al lado tuyo, míralo por favor, tienen unas caras tal vez de desheredados. O tal vez el desheredado eres tú. Seré yo, maestro. Cuando usted mira la palabra, hay tantas promesas que Dios ha dado a través de la Biblia para nosotros. Algunos la estamos disfrutando, otros la están gimiendo porque no la han recibido. Empieza a ubicarte. Que a veces tú dices, bueno, pero yo tengo más tiempo que aquel. ¿Y por qué aquel tiene más que yo? Tal vez él es un heredero y tú no. Y no te quita la legalidad de hijo. Sigue siendo hijo. O tal vez tú dices, bueno, pero yo le sirvo a Dios en tal área y tal área, y por qué a él sí y a mí no. De eso se trata. Que usted analice si realmente está siendo un verdadero heredero. Mira que no te estoy hablando de verdadero hijo. Porque yo creo que a usted y a mí nadie nos debe quitar la seguridad de que somos hijos de Dios. Gracias por ese amén. Nadie te tiene que quitar la convicción y la seguridad de que eres un verdadero hijo de Dios. Que fallamos, que pecamos, pero el hecho de que estemos aquí, volvamos al redil, es porque volvemos a la casa del Padre. Pero a veces nos sucede como le pasó al hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Que normalmente hablamos del hijo pródigo que malgastó el dinero, pero es que el hijo pródigo sí sabía lo que se merecía. Y hay gente en las iglesias que todavía no tienen idea del derecho legal que tienen de la herencia de nuestro Padre. Usted y yo sabemos que el problema del hijo pródigo es que lo malgastó y usó la herencia y se alejó de la casa del papá, donde nadie lo conociera para poder hacer lo que bien le parezca. Ni más ni menos como sucede con mucha gente hoy día. Se van lejos de la casa del papá, de la mamá, para que nadie sepa. Pero se les olvida que Dios los está viendo. Pero el hijo mayor no supo disfrutar. Porque cuando usted lee la historia del hijo pródigo, usted se da cuenta que el hijo pródigo fue el que pidió. Le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y luego dice literalmente la Biblia, y les repartió. O sea, no solamente le dio al pródigo, sino que le dio al mayor también. ¿Y cómo termina la historia? Cuando el hijo pródigo regresa, el papá mata al becerro más gordo, le hace fiesta, lo viste de nuevo, le pone un anillo, un calzado, etc. Y el hijo pródigo estaba por fuera. Cuando ve la fiesta, pregunta qué pasó. Le dijeron, es que tu hermano menor regresó y tu papá le hizo una gran fiesta, le mató el becerro más gordo que teníamos aquí. Y el mayor se enoja. Y tiene razón y tiene lógica, como muchas veces tú y yo tenemos razón y lógica en lo que le decimos a Dios. Le dijo al papá, Padre, toda la vida he estado contigo. Nunca te he fallado. Y ese hijo tuyo malvado malgastó tus bienes y ahora viene y le matas el becerro más gordo. A mí nunca me has matado ni un cabrito. ¿No le parece como lo que nosotros a veces decimos? Yo que me porto tan bien. Y aquel que se porta mal y mira. ¿Sabe qué le dijo el papá? Hijo, lo mío es tuyo. En otras palabras, si tú no lo has disfrutado es porque no has querido.
Diga conmigo, yo quiero disfrutar de las bendiciones. Así que quiero que usted se ubique. Este mensaje no es para el que no vino ni para el que está al lado tuyo. Diga, esto es para mí. Y dígale al que está al lado suyo, no me distraigas, no me preguntes nada. Si lo ve con el celular prendido, le autorizo a que se lo quite y lo siembre aquí en él. Hoy voy a compararlo con los posibles herederos que tuvo Abraham. Herederos de los bienes materiales, pero más que todo heredero de una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Recuerda cuál fue la promesa? Haré de ti una nación grande. Esa es la promesa clave de Abraham. Haré de ti una nación grande. Y Abraham tuvo muchos posibles herederos. La Biblia está llena de promesas, te repito, para nosotros. Promesas de sanidad, promesas de prosperidad, de toda clase de promesas. Pero hay una promesa más grande, que es la unción y el poder de Dios, que es lo que pocos buscan. La gente más va a Cristo por los peces y por los panes que por la unción, el poder y la autoridad espiritual. Y recuerda que cuando tú y yo buscamos lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, en las iglesias, incluyendo esta iglesia, hay muchos posibles herederos de la gracia espiritual, pero no la están disfrutando y tal vez nunca la van a disfrutar. Así como pasó con Abraham. Abraham tuvo muchos posibles herederos, y el primero que te voy a mencionar se llama Eleazar. Vaya conmigo a Génesis capítulo 15. Eleazar, óigame bien, para los que toman nota, representa a los creyentes que nunca entienden la visión de la iglesia donde se congregan. Y si no entienden la visión de la iglesia donde se congregan, menos entienden la visión de Dios para su vida. No hubo amén. Hasta el baterista se durmió. Les repito, Eleazar representa a la clase de cristianos que son posibles herederos, pero no conocen ni se dan por entendido de la visión que hay en esta casa. Y el que no conoce la visión que hay en esta casa, déjame decirte, como me lo dijo Dios, menos conocerás la visión de Dios para tu vida. Porque si tú eres una persona con llamamiento ministerial, tienes que empezar por la iglesia. Pero hay gente que piensa más en hacia afuera que en lo que está dentro. Y eso yo los llamo cristianos Eleazar. Dice Génesis capítulo 15 versículo 1. Después de estas cosas, después que Lot se separó, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy ¿qué cosa? Tu escudo y tu galardón, es decir, tu premio, tu recompensa será sobremanera grande. Lo que Dios da es grande y abundante. Y respondió Abraham, versículo 2: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. ¿Cuál era la razón por la cual Eleazar no iba a heredar? Porque Eleazar era un esclavo. Eleazar era un esclavo, un criado, un siervo. Y los esclavos no heredan las bendiciones de Dios. A su nombre. Y todavía hay creyentes que se acercan a Dios como si fueran esclavos o mendigos. Por eso Jesús nos enseñó con claridad: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Y a veces oramos Señor Dios, y se nos olvida que Él es nuestro Padre. Y por eso nos dio un espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual usted y yo clamamos: Abba Padre. Y ese Abba significa papito, papito lindo, papi.
Pero algunos tienen la mentalidad de esclavo. Ya te hablo de eso. El versículo 3 dice, sigue diciendo, donde estamos en el capítulo 5. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Claro, estaba viejo. La mujer estaba vieja, Abraham y Sara. ¿Quién los iba a heredar? No tenían prole, no tenían descendencia. Se habían ido lejos de la casa del papá. Lot, el sobrino, se había ido. No había WhatsApp para avisarle a la familia de Lot en Ur de los Caldeos, de Abraham, perdón, en Ur de los Caldeos, que Abraham se estaba muriendo para que vinieran a buscar la herencia. ¿Quién se iba a quedar con la herencia? Eleazar, el esclavo. Pero Dios es claro. Las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. Versículo 4, por favor. Mira cómo Dios es radical. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Yo quiero ser ese hijo que hereda. ¿Quiénes son los Eleazar en las iglesias? Aquellos que todavía siguen siendo esclavos de la carne y sus pasiones. Y de eso está llena la iglesia. Gente carnal todavía. Y no se ofenda con eso. Porque la Biblia habla en 1 Corintios de los cristianos carnales y los cristianos espirituales. El carnal es el que todavía se deja dominar de la carne, del carácter, de las pasiones, de los deseos, de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente. Y es espiritual solo cuando está en un culto. Porque así pasa. En el culto son los más espirituales. Lloran, levantan las manos, danzan, brincan, caen al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo ve y dice: wow, está lleno de la gloria de Dios. Hasta el rostro le resplandece. Pero cuando llegan a casa, hasta el perrito sale corriendo. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo llego a mi casa, canela, eso parece un trompito. Y la cola y me brinca. Pero hay gente que hasta el perro les tiene miedo. ¿Por qué? Porque son carnales todavía. Ya me quitaron la bendición, me robaron la paz. Siempre les he dicho que a un verdadero cristiano, hijo de Dios, discípulo, nada ni nadie le roba la bendición. Y puedes tener los miles de problemas, pero te acuerdas que Él es el que levanta mi cabeza y Él es mi gloria. Luego me pondrá sobre una roca, aleluya, y me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Como siempre lo he dicho y lo decía ayer, creo en el ayuno o el viernes, un verdadero hijo de Dios no tiene por qué estar hablando de desánimo. Porque el hijo de Dios, discípulo, sabe que el desánimo es un arma de Satanás para tenerlo achicopalado. Que aunque nunca se va a apartar del Señor, pero está con el moco caído como el elefante. Y el que es entendido de las cosas espirituales puede caérsele el mundo encima, pero mantiene su mirada puesta en Cristo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un cristiano Eleazar, esclavo, es aquel que se deja llevar por las pasiones desordenadas. Anda en adulterio, en fornicación, anda mirando mujeres, anda mirando hombres, anda mirando pornografía, anda mirando cosas que no debe mirar. Y sus impulsos todos son carnales. Y pretenden que Dios les dé en abundancia. Ahorita vamos a ver otro posible heredero, que lo que Dios le dio fue por misericordia. Hay gente a la que Dios le da por misericordia. Estos creyentes Eleazar, que posiblemente iban a heredar, pero al final Dios dice que no, porque son esclavos todavía de la falta de fe a la palabra. No le creen a la palabra. Ponen por duda muchas cosas.
E inclusive ponen por duda aún su salvación todavía. ¿Será que la iglesia al Edén es la correcta? ¿Será que el evangelio es lo correcto? Un heredero sabe que lo que se predica aquí es Biblia, no emoción. Por eso, si usted venía a buscar una palabra que le dijera que Dios te ama, que tú eres el muñiñuñín de Dios, el cuchicuchi de Dios, eso no fue lo que Dios me dio. Diga conmigo: yo quiero ser un heredero. Por eso nunca estos entienden la visión de la iglesia ni la visión de Dios, porque todavía están en el estado que vienen a buscar. El esclavo siempre viene a los cultos a recibir. El verdadero heredero viene a dar porque ya recibió, y viene a dar lo que recibió. Por eso yo les he hablado, y usted notará que aquí no hay ministerio de liberación. El día que Dios me diga que lo arme, lo armo, pero hasta aquí Dios no me ha dicho. Porque en esas iglesias que hay ministerio de liberación, analícelo si usted ha ido a otras iglesias. ¿A quiénes son los que más liberan el ministerio de liberación en las iglesias? Allá, tú que estuviste en una iglesia en Montelíbano. ¿A quién? A los mismos creyentes. Son los que siempre caen endemoniados en el suelo, en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad esclava todavía. Pero aquí hemos sido verdaderamente libres. Pero ¿sabe qué es lo interesante de este Eleazar Damaseno esclavo? El significado de su nombre. Lo que me llamaba la atención cuando Dios me llevaba a esto y profundizaba, hermano, si yo le predicara todo lo que Dios me habló, no terminaríamos hoy. Pero te hablo del significado de Eleazar. Eleazar significa Dios ha ayudado. Dios ha ayudado. Tremendo nombre. Y usted rara vez encuentra a un Eleazar en el camino. No conoce a ningún Eleazar, Caro, ¿verdad que no? Pero sí encontramos a muchos Isaac. Y ahora vas a ver lo que significa Isaac. Pero le ponemos Isaac, pero nadie pone Eleazar. Eleazar significa Dios ha ayudado. Con ese nombre, este Eleazar se merecía toda la herencia. Esto implica que hay creyentes en la iglesia que creen que se merecen todo porque se convirtieron, porque se bautizaron y porque vienen a los cultos y porque sirven a Dios. En otras palabras, Yajaira, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Le voy a leer este texto para terminar con Eleazar. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Le dice Dios a esa iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? Estás muerto. No, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy adorador, yo soy danzarín, yo soy, y tengo nombre reconocido. Pero para Dios estás muerto. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad de esclavo. Pero hoy el espíritu de Eleazar fuera en el nombre de Jesús. Hablemos del segundo heredero posible, Lot. Lot. Recuerde que Lot era el sobrino de Abraham. Lot fue el que hizo que Abraham desobedeciera a Dios, para que se dé cuenta que a veces cualquier ministro puede desobedecer, normal. Dios le dijo: vete de la casa de tus padres y de la casa de tus parientes. Lo que Dios le estaba diciendo: no te lleves a nadie, agarra a tu mujercita y vete. Pero ¿qué hizo Abraham? Agarró a su sobrino Lot, que era huérfano, lo prohijó y se lo llevó. Y usted sabe todas las consecuencias que vino sobre eso. Pero sabe que Lot debía ser el heredero. Pero Dios no puso la mirada en Lot. Porque Lot, Dios mío, yo no sé si digo esto, Padre. Lot representa a los cristianos que no saben honrar a su autoridad.
beber y me seco un poquito. Gracias porque hoy sí hay luz, Dios. Dios representa a la clase de cristianos que no saben honrar a su autoridad, sino que solo buscan su propio beneficio. Buscan a sus pastores y a sus líderes cuando necesitan que oren por ellos, que les den una palabra. Pero cuando Dios los bendice, no hacen partícipe de las bendiciones. Son egoístas, son Dios. Por eso Lot no heredó. Génesis capítulo 13, para ubicarlo en la historia bíblica. Los que conocemos esta historia del capítulo 13, ya le digo el versículo. Dios prosperó tanto a Lot por Abraham, porque es que Dios es tan grande, tan bueno, que por ti bendice a los que están al lado tuyo. O sea que tú y yo somos bendición donde quiera que estemos. Les he dicho tantas veces, amada iglesia, que usted no vaya a un lugar a buscar bendición. Usted es la bendición de ese lugar. Métase eso en su corazón: yo soy bendición. Y por Abraham Dios bendijo a Lot, y comenzó Lot a prosperar a la par de Abraham. Tuvieron muchos ganados, hasta que llegó el momento donde la tierra era poca para los dos. Y los pastores de Lot empezaron a pelear por el pasto y el agua con los pastores de Abraham. Y Abraham, como era un hombre sabio y prudente, llamó a su sobrino y le dijo: Lot, ven. Y lo subió a una cima y le mostró todo el terreno. Y le dijo: Lot, la tierra es ancha, ¿para qué peleamos? Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo voy para la derecha. Si usted hubiese sido Lot, ¿qué hubiese hecho? Lo ideal. Yo he sido prosperado por Dios por ti, tío. Así que escoge tú lo que tú me des. Yo me quedo con eso, porque yo sé que la prosperidad no la da la tierra. La prosperidad la da la obediencia y la honra. Pero dice literalmente la Biblia, versículo 8, 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Qué egoísta, qué falta de honra. Me pusieron a escoger. Claro, ¿quién no escoge lo mejor? Falta de honra. Entre comillas, le dejó lo peor a su tío Abraham. Cuando a ti aparentemente te dejen lo peor, acuérdate que tú eres la bendición de esa tierra. Y es la conciencia que debemos tener. Estos cristianos Lot, que son posibles herederos, pero al final no heredan, sencillamente es porque no saben honrar a los que los presiden en la tierra. Y si alguien no sabe honrar a quien lo preside aquí en la tierra, no me diga que honra a Dios. Gracias. Porque la Biblia dice que si no amamos a los hombres a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Gálatas 6:6, por favor. Para los que toman nota, Gálatas 6:6 y 7. Dice la Escritura: el que es enseñado en la palabra. ¿Cuántos están aprendiendo? Y no le hablo solamente de mí ahora. A mí hay gente que me ha dicho: pastor, cuando su pastora predica, la pastora predica, me llena. Cuando Arsenía ha predicado y me ha ministrado,
Dios ha cumplido. Cuando Carlos y cuando Yajaira y cuando todos los que predican aquí, Dios los ha usado. Pero ¿qué le has dado? Yo bendigo porque aquí sí hay gente de honra. Los bendigo, aquí hay gente de honra. Y a muchos les va a sonar como que yo estoy pidiendo. Y ese es el gran problema de muchos pastores, que a veces les da miedo hablar de esto, para que la gente no piensa que el pastor está pidiendo y pidiendo para él. Pero es que te estoy leyendo la palabra. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero normalmente me hacen partícipe no de toda cosa buena, sino de toda cosa mala. Pastor, ore por mí porque estoy así. Pastor, ore por mi hijo. Pastor, ore por mi mamá. Pastor, ore por el trabajo. Pastor, ore por la finanza. Pastor esto, pastor esto, pastor esto. Y claro, yo oro, no se preocupe, porque mi recompensa no viene de usted, sino de Dios. Pero este es un secreto grande, la honra. Y dice el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras deshonra, vas a recoger deshonra. Ay, Dios mío. Yo bendigo porque hay gente de honra. Aquí hay gente, por lo menos, y voy a decirlo con nombre propio. Ayer el hermano Francis me esperó con una botella de agua. Pastor, vea, eso trae bendición, porque en la Biblia dice que ni aún un vaso con agua fría. El domingo pasado que se fue la luz, Samuel se me acercó y me dijo: pastor, quiero un Gatorade. Venía frío, sabroso, Jorge. Después de tremenda sudada que me pegué en el primer culto, estaba con gripa, ñato. Yo miré la Gatorade y dije: gracias, pero me la tomo y me cierro más la garganta. Pastor, se la dejo ahí. Le dije: no, el Gatorade caliente es despreciable. Pero hay la voluntad. Ayer me sembraron algo para el carro. Eso es honra. No escucho amén. ¿Y sabe por qué hay gente que es creyente, ama a Dios, son hijos de Dios, pero no heredan en la plenitud de Dios porque no saben honrar? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Pero ¿sabe lo que significa Lot? Lot significa velo o velado y encubierto. Es decir, que los cristianos Lot no pueden ver las bendiciones que Dios tiene porque tienen una venda puesta. Y lo primero que piensan es: el pastor está pidiendo. Y esos Lot apurado ofrendan, porque algunos ni diezman, y si diezman, no diezman completo. Porque usted sabe que yo aquí a ninguno le pido certificado de ingresos y egresos. Yo aquí a ninguno le pregunto cuánto gana, ni voy a las empresas a averiguar cuánto gana. Usted echa su sobre de diezmo y yo creo que usted está echando completo. Pero hay alguien que sí está viendo. Se llama Jehová. Y si no honras a Dios, ¿cómo vas a honrar al hombre? Mire, y esto es tan grave porque la naturaleza del ser humano es la deshonra por el pecado. No porque Dios se la metió, eso lo metió Satanás por el pecado. Que aún hay hijos que no saben honrar a los papás. Y no han entendido que el primer mandamiento con promesas es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y algunos hijos creen que honrar a papá y a mamá es el día de las madres. El día de las madres se toman fotos con la mamá y la publican en las redes, pero el resto del año, foto con el amigo, con la amiga, con el novio, con el marido, por allá, por acá, con el pastor, con todo el mundo, pero la mamá y el papá no. El día de las madres o el padre van con el regalito: mami, te amo, eres lo más grande, pero el resto del año, la mamá llorando: ¿dónde estará este muchacho, esta muchacha? Ay, Dios mío. Cada lágrima, ojalá y nunca se te olvide esto, cada lágrima que tú y yo le hemos sacado a nuestros padres, eso es deshonra.
Y si la honra a mí me dice que me alarga la vida y me va a hacer que me vaya bien, la deshonra me acorta la vida y me va a salir mal las cosas. Gracias por eso, amén. Vamos a dejarlo ahí porque no le gustó. Tercer posible heredero, Ismael. Recuerde que Ismael es el hijo de Agar, la criada, aquella que Sara obligó a Abraham a acostarse con ella. Y como los hombres a veces somos tan sumisos, está bien, mi amor, mi mujer me gobierna. Acuéstese con Agar, tenga hijo con ella. No, así no lo dice la Biblia. Para quitarles esa cara de rabioso que algunos tienen por lo que estaba diciendo anteriormente. Agar, esclava, criada, y como criada y esclava de aquel tiempo tenía que someterse a lo que los amos dijeran. Entonces Abraham se acostó con ella y tuvieron un hijo que se llamó ¿cómo? Ismael. Ismael era hijo de Abraham. Ismael tenía el ADN de Abraham. Y por tener el ADN de Abraham, era merecedor de las bendiciones de Dios. Si le hacían una prueba de ADN, salía 99.99%, porque nunca sale 100%, ¿verdad? Siempre 99.99%, que era hijo de Abraham, y es hijo de Abraham, heredero. Y tenía derecho a la herencia material y también derecho a la herencia espiritual. Las iglesias están llenas de Ismaeles. Pero ¿sabe por qué no heredó? Vaya a Génesis 21, ya te digo el versículo. Porque no era hijo legítimo reconocido por Dios. Hijo legítimo reconocido, yo no sé si digo esto, Padre. Las iglesias, y voy a hablar de la iglesia de Edén, no voy a hablar de otra iglesia de aquí. La iglesia de Edén está llena de gente que dice que el pastor Jonathan es su padre y lo aman. Gloria a Dios. Pero no son hijos de Dios. O sea, no son reconocidos por Dios. Amén. Y usted va a ver donde vamos a leer que este Ismael no recibió la herencia terrenal de Abraham, ni mucho menos la herencia espiritual de Abraham, que era la prole, una nación grande, sino que recibió algo por misericordia. Génesis 21:16. Voy a tomar agua porque estoy asustado, man. Génesis 21:16. Perdona, antes de leerlo lo pongo el contexto, porque yo puedo suponer que tal vez hay gente que no conoce esta historia. Ismael creció, y cuando Ismael creció, Sara quedó embarazada y nació Isaac. Y cuando Isaac empezó a crecer, Sara se dio cuenta que Ismael se burlaba de Isaac y se llenó de rabia. Ya no consideraba a Ismael su hijo, porque ahora tenía el de ella. Y fue donde Abraham, aquella misma que le dijo acuéstate con Agar, ahora le dice bótala de aquí a ella y a su hijo. Bótala. Es que las mujeres a veces, hermano, son una bendición de Dios. Solo Dios las entiende. Se ponen pestañas sobre pestañas, se quitan las cejas para pintárselas, uñas sobre las uñas. ¿Qué más? Ayúdame. Se pintan el pelo, las que tienen rizado se lo estiran, las que la tienen estirado se lo rizan. O sea, nunca están contentas. Las amo, Dios las ama. Por eso, varones, Dios no nos dijo maridos, entended a vuestras mujeres. Dice marido, ámenla. Y como alguien dijo por ahí, si la mujer no obedeció a Dios, ¿qué te hace creer que te va a obedecer a ti? Dios le dijo que no comiera del fruto prohibido y comió. Me calenté un poquito ahí, ¿verdad?
Aquella que le dijo acuéstate con ella, ahora le dice bótala de aquí, no la quiero. Y al pelado también llévatelo. Y no le dio herencia, se fue. Versículo 16, ahora sí. Cuando se iba, dice, y se fue y se sentó enfrente Agar con el muchacho, a distancia de un tiro de arco, porque Agar decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, ¿qué hizo? Bocio, no le dio ni agua. Váyanse. Y si le dio, se le acabó. En el desierto, ¿para dónde iba a coger esa esclava? Ella dijo, no, aquí nos morimos. ¿Cuántas veces usted ha sentido así que ya, aquí llegué ya hasta aquí? Señor, llévame. Va a estar sufriendo. Ella puso a su muchacho a distancia. Acá se sentó. Ismael, el del ADN, el del error de Abraham, alzó la voz y lloró. 17. Qué lindo Dios. Léalo en voz alta. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios, que yo creo que era Cristo. En el Antiguo Testamento no aparece Cristo, ni Jesucristo, ni Yeshua, pero se entiende que cada vez que la Biblia dice el ángel de Jehová, analízalo, porque hay otras situaciones donde dice un ángel de Jehová, es muy diferente. Pero cada vez que usted vea el ángel de Jehová, podemos entender que era Cristo. Entonces yo me atrevo a decir, y Cristo llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. No lo que le prometí a Abraham, pero como tiene el ADN, también voy a cumplir sobre él una promesa. ¿Cuántos levantan las manos y le dan gracias a Dios? Porque de pronto tú estás disfrutando de bendiciones, pero el hecho de que disfrutes de bendiciones no implica que seas el heredero legítimo de lo que Dios tiene. ¿Sabe por qué Dios dio esta palabra? Porque el muchacho lloró. ¿Sabe qué significa, Ismael? Dios escuchará. Dios escuchará. Dios no vio las lágrimas de Agar. Dios miró fue las lágrimas del muchacho. Y eso lo movió a misericordia. Y por eso le dio una promesa a Agar. Y sabemos que de Agar también salieron 12 tribus, que son los ismaelitas, los árabes. Una cantidad de árabes salieron de allí, de Ismael. Porque Dios vio el llanto y había un ADN. Pero sabe, te repito, ¿qué movió a Dios? Misericordia. Yo no quiero que Dios me dé por misericordia. Yo quiero ser un verdadero heredero. Que Dios diga, tú tienes el ADN, sobre ti está mi gracia y a ti te voy a bendecir. Alguien que lo crea diga amén. Aleluya. Cuarto posible heredero: los hijos de Cetura. Los hijos de Cetura. Cuatro posibles herederos: los hijos de Cetura. Abraham era chimbenguechón, viejito y todo, pero cuando murió la vieja Sara, porque se ríen, sonó muy feo, ¿o qué? Cuando murió Sara, pues cuando murió Sara, el viejito todavía estaba firme y volteó a mirar a sus concubinas y encontró una Cetura que estaba buena y se casó con ella y le hizo 6 pelados.
O sea que Abraham, chimbenguenchón y activo. La del problema sí era Sara, no Abraham. 6 hijos. Pero esos 6 hijos, ninguno de ellos heredó legítimamente. Ellos 6, y yo aquí me atrevo a incluir a Ismael, porque lo menciona, y ahorita vamos a leer Génesis 25, ya te digo los versículos. Cuando Abraham murió, en el entierro de Abraham estuvo Isaac y estuvo Ismael. En el entierro de Abraham, los 2 hijos, el que lloró y se fue, estuvo en el entierro. Y Abraham dejó un testamento. Y mire lo que les dejó. Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Madán, Madián, Isbac y Sua. 6. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Qué nombres tan bonitos. Versículo 4. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? Todo. Al heredero legítimo. Todas las tierras se la dio. Pero a los hijos de sus concubinas, se supone que nada más fue Agar y Sétura. La Biblia no dice que de pronto se metió con otra y tuvo hijos. Solamente les dejó dones. Una casita ahí para que no peleen. Unos animalitos, dones. Les dio algo, pero no les dio, porque a Isaac le dio todo. Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Cuando él sabía que iba a morir, llamó a sus 8 hijos, los 6 de Sétura, a Isaac y a Ismael. A los 7 de las concubinas les dio dones, pero a su hijo legítimo con Sara dice que le dio todo lo que tenía. Y para protegerlo mandó a los hijos fuera, lejos de allí. Aunque Abraham les dio algo, Dios no les dio nada a ellos, porque la única herencia la tenía el hijo legítimo. Estos son los creyentes, los hijos de Sétura, que pasan desapercibidos en la iglesia. Usted no ve que se mencionan más nunca ellos en la Biblia. Simplemente para decir que Abraham tuvo 6 hijos con Sétura. ¿Cuántos años tienes en esta iglesia? ¿Qué has hecho? No, pastor, el Señor sabe, a mí nadie me ve, pero yo en mi casa, en mi trabajo evangelizo. No, pero aquí, ¿cuántas almas has traído a la iglesia? ¿Cuántos has discipulado? ¿Qué has invertido en el reino para que quede establecido allá arriba en los cielos? Esos que pasan desapercibidos sencillamente no tienen derecho a la herencia espiritual, a su nombre. Y si están ausentes de la iglesia, ¿cuánto más lo estarán del reino de Dios? Son los creyentes que solo reciben migajas, dones, y no las bendiciones absolutas. Pero yo quiero ser el heredero legítimo, como el número 5, Isaac, y con él termino. Isaac fue el verdadero heredero, que recibió no solo los bienes de Abraham, sino también la bendición de Dios. ¿Cuáles fueron las razones? En primer lugar, y lógicamente, porque fue el que engendró Sara. Génesis 17, 15 y 16. Cuando Dios habla, usted y yo tenemos que esperar hasta el final, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y hace, Él dice y cumple.
Pero nosotros somos tan desesperados que queremos ayudar a Dios. ¿Cuántas veces no te has levantado una Agar? Y no te estoy hablando de mujer sexual o hombre sexual. Te estoy hablando de ayudas, de palancas, de buscar quien te colabore. Si Dios te dijo, deja que Él lo haga, que lo que Él hace es perfecto. Dios le dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Versículo siguiente. Y la bendeciré, y también te dará ella hijo. Sí, la bendeciré. O sea que la palabra estaba sobre la viejita también. Esto, hermano, somos los creyentes que hemos sido realmente engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Porque recuerda que la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor es digno de mí, ni entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor, hicimos tantas cosas. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Y por eso cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, cuando ellos regresaron, venían contentos. Si no se ha visto la película, véase la serie Los Elegidos. A ver, yo no sé pronunciar inglés. ¿Cómo es, Yajaira? Yajaira maneja un inglés tan fabuloso. Carmen, si sabe inglés. Arnold, ayúdame. ¿Cómo es? The Chosen. Hasta voz de locutor tiene, ¿eh? The Chosen. The Chosen. O sea, no es The Chosen, sino The Chosen. Voz así grave, así, Arnold, así. Véase la serie, es muy hermosa. Esa gente viene contenta. Ellos vinieron diciéndole: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Yo veía al diablo caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Pero Pastor Olimpia les dice: no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque es que las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso, hermano, usted no se afane por su familiar que viene a la iglesia y anda todavía haciendo cosas raras por allá, cachureto, etcétera. Entienden, no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene la naturaleza de Dios en su vida y tiene temor de Dios real. Entonces tú tienes que revisarte hoy si realmente has nacido de nuevo, si realmente tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque aunque estés bautizado, tengas años, te conozcas la Biblia de memoria, prediques, toques, cantes, dances, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no eres heredero. La Biblia le dice en Juan capítulo 3 que cuando Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? Jesús le dijo: siendo tú maestro de Israel y no sabes esto. Tú puedes saber mucha teología, mucha Biblia, puedes criticar mis prédicas como tú quieras, pero si no has nacido de nuevo te vas para el infierno. Yo soy un Isaac porque yo sí he nacido de nuevo. Los Isaac, levanten las manos y denle gloria a Dios. Los Isaac que son engendrados del Espíritu Santo son los que realmente obedecen la palabra en su totalidad. Gracias por esos 3 amenes. Voy a terminar porque no oigo casi amén. Número 3. ¿Sabe por qué Isaac era el heredero legítimo? Por el significado de su nombre. Y esto me impresionaba. ¿Usted recuerda el significado de los nombres anteriores? Dios ha escuchado, ayúdeme. Dios ha ayudado. Tantos bonitos nombres de Ismael, significado. El de Lot, el de Eleazar. Isaac no es un significado que dice nada. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa.
o se ha reído? El que se ríe, el que hace reír. No como Jonathan, que es bien bonito. Jehová ha provisto, regalo de Dios. Isaac es el que se ríe, el que hace reír. Pero si usted lo mira así no le dice nada. Pero ¿sabe por qué? Por lo que contiene ese, el que hace reír. Porque es que cuando tú estás en Dios, Dios te hace reír aún en medio de la crisis y de la prueba. Wow. Por eso es que el verdadero heredero puede estar pasando los miles de problemas, pero no le muestra al mundo su tristeza, porque se la descarga a Dios y Dios te hace reír. Has cambiado mi lamento en baile. ¡Aleluya! ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Dios, Caro, le dice a Abraham y a Sara, van a tener un hijo, ¿sabe qué dijo la viejita? Dos cosas. Siendo yo de 90 años, voy a tener deleite con mi marido. O sea que hacía rato que ese par de viejitos nada de nada. De cuenta de Abraham sí, porque el hombre mostró que sí. Pero ella, entonces ella lo que pensó es, ya yo no estoy pensando en esas mundanalidades ni esas carnalidades. Pero cuando Dios se mete, Dios activa lo que está muerto. Y varones, hasta los Lázaros los resucita. Si no entendió eso, pregúntele al que está al lado, ¿qué quiere decir eso? Cuando se recibe una promesa, se rompen los paradigmas, se rompen los imposibles, se activa la fertilidad y se activa el placer. Los Isaac somos los creyentes que creemos que nuestro Dios es omnipotente, que para Él no hay nada imposible y que todo lo hace nuevo. ¿Quieres ser un Isaac? No pongas por duda la grandeza de Dios. Dios rompe paradigmas, Dios rompe imposibles y Dios hace nuevas todas las cosas. Tercero y último, ¿por qué Isaac fue el escogido? Porque Dios, que conoce el futuro, sabía que Isaac iba a ser un hombre sometido, obediente a sus padres, y que hasta su propia vida estaba dispuesto a entregar. Y hay gente que solo quiere disfrutar de los deleites y los placeres y las bendiciones de Dios, mas no de los momentos duros. ¿De qué te estoy hablando? Cuando Dios le da la orden a Abraham que sacrifique a Isaac, conoce esa historia, ¿verdad? Se levanta Abraham muy temprano, agarra a 2 criados, agarra una mula, le monta la leña, agarra a su hijo y van al monte Moriah. Cuando llegaron a la, ¿cómo se llama? La ladera abajo del monte, Abraham le dice a los criados, quédense aquí. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y regresaremos. Cuando van llegando, el muchacho le dice, papi, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero? El papá le dice, Jehová se proveerá, quédate tranquilo. Todo bien hasta allí. Abajo dijo, yo y el muchacho subiremos y regresaremos. Sé que más de uno que no conoce tal vez la historia literal, dirá el pastor está mentando el burro por delante, pero así es que dice yo y el muchacho, porque siempre hay alguien que debe tomar la iniciativa de la fe. Ahí todo bien. Mi papá dijo que regresaremos, bien. Cuando el muchacho ve que no hay nada, le pregunta al papá y el papá le dice, Jehová se proveerá, todo bien. Pero cuando llega el momento de levantar el altar y Abraham empieza a amarrar al muchacho, Sebastián, ¿qué hubieses hecho tú?
y el papá coge y lo monta en el altar. Jorge, ahí está cayendo en cuenta que el cordero es él. Pero la Biblia no menciona que ese muchacho lloró, se quejó. La Biblia no dice que ese muchacho dijo: papi, ¿qué vas a hacer? Sometimiento. Los verdaderos Isaac, herederos de las bendiciones de Dios, sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo de la tierra Él se tiene que levantar. Los verdaderos Isaac sabemos, gloria a Dios, que somos como el ave fénix, nos levantamos de la ceniza. Los verdaderos hijos de Dios tenemos resiliencia, nos levantamos después de la caída, porque sabemos que hay un Dios grande en el cielo que nos va a levantar, que algo hará. Póngase de pie.